Ser podcast. Todo listo para el cierre de esta edición del Festival de San Sebastián y tenemos varias aspirantes a la Concha de Oro en una edición donde el cine español ha vuelto a sacar pecho de su nivel con propuestas como Historias del Buen Valle de José Luis Guerín, Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa o Más Palomas de Aitor Arregui y José Mari Goenaga. Esta última ya está en los cines, es uno de los estrenos de esta semana con permiso de Leonardo DiCaprio y su espectacular Una batalla tras otra. En media hora os ponemos al día del cine y las series. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. San Sebastián entrega esta noche su Concha de Oro en una edición donde hemos visto el regreso de José Luis Guerín con Historias del Buen Valle. Han tirado todo el edificio de en medio y han puesto la Rambla del Raba. Entonces, ¿toda esa gente dónde está? No sé. Evidentemente, los han mandado a uno aquí, a otros ahí. El certamen ha tenido una gran presencia de estrellas de Hollywood, entre ellas Jennifer Lawrence. She's also having an identity crisis. Who am I as a mother? Who am I as a wife? Who am I as a sexual person to my husband? Y entre las favoritas del palmarés se encuentra uno de los estrenos de la semana, Más Palomas, película de Aitor Arregui y José Mari Goenaga sobre un hombre obligado a volver al armario tras ingresar en una residencia de ancianos. ¿Qué tal, Esteban? ¿Dónde lo has dejado? Pues no tengo ni idea. ¿Qué? Que ya no estamos juntos. Oh, ¿lo dejaste? Hablamos con Fernando Colomo, que sigue sabiendo cómo hacer reír en el cine, en Las Delicias del Jardín, con su hijo y con él como actores, con un móvil como cámara, satiriza el mundo del arte moderno. Bueno, no sé, podría hacer una obra que se llamara Las Delicias del Jardín, por ejemplo. Entrevistamos a Leonardo DiCaprio, es el protagonista de Una batalla tras otra, el impresionante film de Paul Thomas Anderson, un retrato de la América actual. Tu madre y yo la liábamos muy gorda. La pillaron y ahora vienen a por nosotros. En televisión, nuevos estrenos como Pubertad, la nueva serie de Leticia Dolera sobre el consentimiento y la adolescencia. ¿Sabes por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué crees que consta tu nombre en una denuncia por agresión sexual? Preparado para dar por terminada esta edición del Festival de Cine de San Sebastián, marcada por el apoyo del cine a Gaza y por los buenos resultados del cine español. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Las películas españolas han tenido muy buena acogida. La última de ellas, Historias del Buen Valle, de José Luis Guerín, es la vuelta del director de En Construcción al festival con una historia donde retrata la vida de una comunidad que vive en Vilabona, un lugar fronterizo en la periferia de Barcelona, y que muestra temas como la convivencia o la gentrificación. Mi interés en las periferias, no solo en la de Barcelona, ¿no? Viene de lejos ya, porque en la medida en que la gentrificación pues ocupa todos los centros urbanos, ¿no? que se convierten pues en parques temáticos, comercio de franquicias, que acaba con el tejido social, vecinal, ¿no? Con lo que yo entendía como la vida cotidiana. Otra de las películas de este certamen, al menos la que más debate y conversación ha generado, ha sido Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, un drama familiar sobre cómo afecta y cómo se comporta cada miembro de una familia vasca acomodada ante la decisión de la hija, menor de edad, de querer entrar en un convento de clausura. La familia me interesaba como ángulo porque, claro, es algo como que debería ser un refugio, pero a veces no lo es. Y también siento como ponemos mucho empeño en mantener las familias como institución, les damos muchísimo valor
y no son siempre ese sitio cálido que te recogen y que te apoyan y que te guían, ¿no? Y entonces era muy, muy interesante porque ella de alguna manera también se está yendo a otra, bueno, incluso en su propio lenguaje cuando hablan de esto son sus hermanas, otra vida, otra familia, ¿no? Entonces era interesante explorarlo desde aquí, ¿no? De los estrenos de la semana tenemos una de las favoritas de esta sección oficial, Más palomas, ya está en cines. Es la nueva película de Aitor Arregui y José Mari Goenaga sobre un hombre de 76 años que tiene que volver al armario cuando lo ingresan en una residencia de ancianos. La mayoría de historias sobre la comunidad LGTBIQ tienen que ver con el descubrimiento sexual, con abrirse a uno mismo, aceptando la identidad y abrirse también a su familia y amigos. Ese ha sido el relato más habitual en el cine queer. Pero, ¿qué pasa si aquellos que han dado el paso tienen que volver hacia atrás? Empezó porque vi en prensa el artículo sobre la gente LGTBIQ+, que acababan en residencias volviendo al armario. Y unido con eso, también yo viajé por primera vez en el 2016 a Maspalomas y un poco la realidad de allí pues me resultó muy atractiva, ¿no?, para retratarla, y un poco pensé que había un buen contraste, ¿no?, entre aquello y esta otra historia, ¿no?, del hombre que vuelve al armario. Eso leyó José Mari Goenaga en la prensa, algo habitual en personas homosexuales que habían vivido con relativa normalidad su condición sexual, pero que optaban por volver al armario en la vejez. Algo terrible, sobre todo para aquellos de una generación donde no se podía vivir en libertad. Yo realmente cuando escuché esta realidad, ¿no?, de la gente del colectivo que cuando va a las residencias vuelve al armario, se me hizo muy duro, ¿no?, entre otras cosas porque a mí personalmente también me costó mucho salir del armario, ¿no? Entonces decía, joder, después de que te cueste tanto, ¿no?, y sobre todo a esa generación, que vuelvas a renunciar, ¿no?, a eso que tanto te ha costado conquistar, ¿no? Goenaga escribe el guión de Maspalomas, que dirige junto a Aitor Arregui, un drama íntimo que habla del miedo a no ser aceptado, pero ya no en la adolescencia, sino en un hombre de más de 70 años. ¿Yo te he pegado el bañito? Sí. Qué bien. ¿Cómo va esa espalda? Bueno, ahí va. ¿Cervecita? Sí. ¿Qué tal, Esteban? ¿Dónde lo has dejado? Pues no tengo ni idea. ¿Qué? Que ya no estamos juntos. Oh, ¿lo dejaste? Oye, pues lo siento, ¿eh? Ya. Pero a gozar. ¡Salud! Un impresionante José Ramón Soroiz interpreta a Vicente. Se ha mudado a Maspalomas, playa gay por excelencia de Canarias, después de dejarlo con su pareja. Está disfrutando del sol, del sexo, de la amistad, de la vida, pero un accidente cardiovascular lo trunca todo. Estoy orgulloso de mi trabajo, me he vaciado, eso sí, he trabajado, fueron los 2 meses más duros y los más maravillosos que he vivido yo en los 50 años que llevo en esta profesión. Su hija, interpretada por Nagore Aramburu, con la que no tiene buena relación desde que se divorció y salió del armario, lo ingresa en una residencia. Una vez allí, de nuevo en San Sebastián, vuelve a ocultar su sexualidad. Izena Vicente Aldarlu. Edad? Hirurogeita hamasei. 72. Estatura? 1,80 bat eta 80. Ai, dena ez zurra. Eso? 74. 80. Gaztei, dizentxoa gustatzen zaizki. Beno, zer argazki nahi duzu jartzea. La cámara sigue la vida de este hombre recuperándose y adaptándose a vivir en esa residencia con un compañero de habitación que hace comentarios homófobos y machistas, con el que acaba generando cierta amistad. Creo que hay una especie de violencia invisible, soterrada, sibilina, más cabrona, diría yo, porque al final lo que te hace es un poco hacer ver que pensabas que estabas en una sociedad en la que quizás también tiene sus aristas como tú no te las esperabas, ¿no? Son muchos los temas que aborda la película, que habla de sexo a la tercera edad, un tabú del que nadie quiere hablar ni defender, también de las relaciones familiares y de las propias dinámicas de las residencias, sobre todo cuando llega el COVID, pandemia que evidenció la falta de cuidados a los ancianos. Y entonces luego finalmente cuando llega el confinamiento es una forma también de
demostrar de una manera como más, no sé si decir metafórica o tal, que no un momento en el que cada uno de nosotros volvió hacia a su propio armario, ¿no? Los directores, creadores junto a Jon Garaño de obras como Marco o Andía vuelven aquí a un universo más íntimo y personal que nos sorprendió con Loreac y que inauguraron con 80 días. El reverso de esta historia donde dos mujeres lesbianas se reencontraban a la vejez, aunque en realidad la película tiene más que ver con La trinchera infinita, la historia de un topo en la guerra civil que aquí, como el protagonista, se encierra y no se atreve a salir. Vicente, el protagonista principal, yo creo que tiene un gran parecido con Higinio de La trinchera infinita, ¿no? O sea, en este caso solemos decir que Higinio se oculta realmente, digamos físicamente, en un zulo, y Vicente es como una especie de la plasmación aplicada como ejemplo claro de ese ocultarse, digamos, ¿no? Pero en este caso de una manera de meterse en el armario ocultando su identidad, ¿no? Maspalomas es un retrato de lo que viven muchos, pero es también un aviso a navegantes. Los derechos conquistados se pueden perder de un plumazo, pero también cómo el sistema nos uniformiza, nos borra la identidad y hace que reivindicarla sea difícil y perezoso. Sí, faltan botones. Cachorro, Ramón. Hombre, los datos. Sí. Perfecto. Queremos rescatar un estreno más que también ha estado aquí en San Sebastián. Es la última comedia de Fernando Colomo, una divertida sátira del mundo del arte que ha rodado con un iPhone y que nos cuenta Helio Castro. Con la película Las delicias del jardín, que ahora está en la cartelera, Fernando Colomo ha estado presente una edición más aquí en el Festival de San Sebastián, inaugurando la sección Made in Spain. A ver, tengo una idea. Te voy a dar un adelanto, pero con una condición. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Eso cuál? Que te apuntes a lo del Bosco. Sí, bueno, no sé, podría hacer una obra que se llamara Las delicias del jardín, por ejemplo. Me encanta. ¿Te gusta? Un festival al que acudió por primera vez hace 48 años, en 1977, con la película Tigres de papel. Ah, ¿no sabes lo que son los tigres de papel? No. El imperialismo y las fuerzas reaccionarias son tigres de papel. ¿Y eso qué es? ¿Lo sabes? No. Es una frase de Mao. Ah, de Mao. Tigres de papel reflejaba los cambios, las contradicciones personales, los sueños y los ideales que vivían los llamados jóvenes progres durante la transición, después de la muerte del general Franco. Quería haceros una pregunta. ¿Qué es para vosotros la libertad? Para mí la libertad. La libertad, pues poder elegir, no sé, respetar a los demás. ¿Y para ti? Sí, es la igualdad de oportunidades. Ah, la igualdad. O sea, ¿todos iguales? Fernando Colomo pretendía hacer una película seria, profunda, con una fuerte carga ideológica, pero cuando la película se proyectó por primera vez en el Festival de San Sebastián, descubrió que el público se partía de risa con los diálogos. Así lo recuerda Fernando Colomo. Y se reía mucho, que era cosa que no esperábamos, porque la única proyección anterior había sido para el equipo y todos les pareció una película así como un poco en línea Bergman o Antonioni o tal. Y también es verdad que la vieron en blanco y negro porque vieron el copión de trabajo, ¿no? Y que ya se conocían la historia, ¿no? Pero la película tenía una ironía dentro que el público enseguida descubrió, identificó y se lo pasaba muy bien viéndola. No creo que sea una comedia, pero sí que tiene un tono de comedia. Además, Tigres de papel significó también la primera película de una de las actrices fundamentales del cine español de estos últimos años, Carmen Maura. La primera película de mi vida la hice con Fernando, porque Pepi, como duró mucho tiempo, me pilló varias películas, pero mi primera película fue Tigres de papel y fue con Fernando. El espíritu crítico y desenfadado de Fernando Colomo sigue vivo en su cine como hace casi medio siglo.
En Las delicias del jardín ironiza sobre el mundo del arte. El mundo del arte es del arte moderno, ¿no? Está muy relacionado con el capitalismo, ¿no? Entonces estamos totalmente en manos de la especulación y normalmente el artista no recibe ni la centésima parte de lo que en teoría cuestan sus obras. Y aunque en Las delicias del jardín Fernando Colomo mantiene la frescura de sus viejas comedias, El jardín de las delicias es una obra claramente moralista que criticaba los vicios de la época, ¿no? Eso es. Confiesa que ahora le es mucho más complicado encontrar financiación para poner en pie sus proyectos. Para mí es muy difícil hacer una película, porque por un lado hay un tema de edadismo, por otro lado ahora mismo las ayudas es todo por puntos, y entonces los puntos cuenta mucho el currículum del productor, pero no el currículum a lo largo de su vida, sino el currículum de la marca productora en los últimos 4 o 6 años. Entonces, si como es mi caso, te has distraído y te has ido a hacer otras cosas, resulta que yo ahora, por ejemplo, no tengo 0 puntos como productor, a pesar de haber producido más de 40 películas, entre ellas algunos éxitos y películas históricas del cine español. Y luego también la segregación de género, es decir, que es una cosa que en un principio me parece que está muy bien, pero que poco a poco ha ido creciendo y ahora mismo... como decía un director amigo, decía, mi madre tiene 5 puntos más que yo. El cine argentino también se ha hecho fuerte en este festival, que ha acogido 3 películas en la sección oficial, desde la inauguración con 27 noches a las películas de Milagros Mumenthaler, que con Las corrientes traza una interesante propuesta sobre una mujer disociada entre cuerpo y mente, y Dolores Fonsi con Belén, un drama sobre una abogada que defendió a una mujer acusada de haber abortado y cuyo caso fue la semilla del movimiento feminista actual en Argentina. Creo que hay algo ahí, un patrimonio que es nuestro, que se muestra en la película, que algo de un aire fresco, o sea, que vuelve a traer eso como aire fresco, que es algo que es reciente, pero que es nuestro y que hemos olvidado, que ha sido vapuleado, que desde el gobierno han tratado de, divide y reinarás, entonces todo lo que sea trabajo colectivo lo atacan porque vapulean en la unión y la organización y todo, justamente, y la película lo que trae es ese recuerdo y esa refrescada de que si pudimos en ese momento se puede ahora. Siempre interesante es ver una película de Claire Denis que con Defense vuelve a hablar de la violencia y el colonialismo con Matt Dillon, y ojo a la película china Her Hair Beats in His Cage, sobre una mujer que se interpreta a sí misma y que sale de la cárcel tras matar a su maltratador. Lo que sí hemos visto es un cierto pinchazo del cine americano con Nuremberg y con Maldita Suerte, y con Couture, película francesa pero protagonizada por Angelina Jolie, sobre una directora enferma de cáncer en la Semana de la Moda de París. Yes, I did. I did choose to have, because I lost my mother and my grandmother very young, and I have the BRCA gene, so I chose to have a double mastectomy. Hablaba la actriz de su decisión de hacerse una doble mastectomía después de que le diagnosticaran el mismo gen que tenían su abuela y su madre, que ambas fallecieron de cáncer. Ha sido una de las estrellas de este Cinemaldia, con permiso de Jennifer Lawrence, que este viernes recogía su premio Donostia a sus 35 años. I'm terrified, and it's mortifying.
What's happening is no less than a genocide. And it's unacceptable. Estoy aterrorizada por lo que pasa, lo que está ocurriendo no es nada menos que un genocidio y es inaceptable. Me aterra por mis hijos, por nuestros hijos, y lo que me entristece es la falta de respeto y el discurso de la política estadounidense. Decía la actriz en una rueda de prensa algo tensa para lo que es habitual en los premios Donostia, puesto que no se dejó preguntar por Mubi, la compañía que produce o coproduce esta película y que está financiada por Sequoia, un fondo de inversión con vínculos con el ejército israelí. Finalmente la actriz contestó y dijo eso sobre Gaza. Emotivo fue también el pase de La voz de Hind, película ganadora del segundo premio en Venecia, que en San Sebastián competía por el premio del público en Perlac. Nota histórica 9,52 para esta historia que cuenta el grito de auxilio de una niña en Gaza asesinada por Israel. Hearing her voice just got me flashbacks of my childhood. I grew up in Jenin. It was a tough time when I was a child. It's still a tough time, but especially when you are a child. Cuando escuché la voz real de Hind Rajab, volví a mi infancia, decía el actor palestino, protagonista de esta película, cuya proyección estuvo acompañada de una manifestación por el centro de la ciudad. Y hemos dejado para el final el gran estreno en cines de esta semana, una película que ha generado muchísima sensación. Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. El director rueda una película entretenida que retrata la América actual y que adapta la gran novela del escritor Thomas Pynchon de la mano de Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio y Paul Thomas Anderson estaban condenados a encontrarse. Sus caminos se cruzaron por primera vez en el año 96. El actor, un joven veinteañero por aquel entonces, rechazó protagonizar Boogie Nights, la película de culto sobre la industria del porno que consagró al director californiano. Creo que Los Ángeles nos han bendecido con tu presencia. ¡Eres Dirk Diggler! Tenía una buena excusa, había aceptado embarcarse en el rodaje de Titanic, el clásico que lo convertiría en la estrella más mediática de Hollywood hasta hoy. ¿Qué lo has hecho? ¿Por qué? Si saltas tú, salto yo, ¿no? El intérprete ha buscado la manera, durante años, de ponerse a las órdenes de uno de los directores más importantes del siglo XXI, autor de títulos como Magnolia, Pozos de ambición o El hilo invisible, y al fin han encontrado el proyecto que los une. ¡Es la puta tercera guerra mundial! ¡Vamos, vamos, vamos! Una batalla tras otra, un espectacular thriller que une acción, drama familiar, humor y mucha carga política. Ver una película es una experiencia inmersiva y siempre la ves a través de los ojos y la perspectiva del director. Es el medio de expresión para un director. He sido un gran admirador de su trabajo durante mucho tiempo. De hecho, tengo un grupo de amigos, amantes del cine, y todavía hablamos de sus películas. ¿Qué quieren decir? Hay misterio que las envuelve, pero a la vez tiene la habilidad de crear personajes imperfectos con tanta humanidad. Como actor, quiere ser parte de su filmografía. Quieres mirar hacia atrás y decir, yo trabajé con ese tío. Paul Thomas Anderson es ese tío para mi generación. Paul Thomas Anderson lleva obsesionado casi 20 años con adaptar Vineland, una de las novelas más conocidas de Thomas Pynchon. El autor ya había trabajado con material del novelista americano en Puro Vicio, una historia ambientada en los años 60 con Joaquín Phoenix como un fumeta, pero aquí decide traerla al presente. Soy Bob Ferguson. Estaba en el 75 francés. Me siento como el puto Tony Montana. Y eso es toda una declaración de intenciones por el momento político. Una batalla tras otra es muchas películas en una. En primer lugar, es un thriller político que cuenta la historia de un grupo revolucionario en la frontera con México. Tu madre y yo la liábamos muy gorda. La pillaron y ahora vienen a por nosotros. Quería protegerte de todas las movidas de tu madre y de las mías. Supongo que el trayecto acaba aquí. Para ti, ¿no? Un grupo que lucha para liberar a los inmigrantes de los centros de detención y que se dedica a poner en jaque a la policía y los políticos. A ese grupo pertenece el personaje al que da vida Leonardo DiCaprio, un experto en explosivos, que ayuda en los operativos de liberación y protesta mientras proclama: ¡Maldita sea!
¡Viva la revolución! La película, al igual que la novela, reflexiona sobre esos espacios de disidencia, de alternativa al status quo y cómo rebelarse hoy contra un sistema militarizado, contra la deriva fascista de Estados Unidos. Frente a eso, Paul Thomas Anderson contrapone la implacable represión del Estado, la hipervigilancia, la infiltración en grupos de protesta para reventar desde dentro los movimientos sociales y las operaciones en la sombra de grupos supremacistas blancos. Leonardo DiCaprio. Here we are in an era and time where there's so much divisiveness, there's so much extremism on both sides. Estamos en un momento en el que hay mucha división y mucho extremismo en ambos lados, y eso se aborda en la película sin proyectar una agenda política. El director dice, aquí es donde estamos, y lo hace con cierta ironía, lo hace con sentido del humor. Así que no parece que haya una agenda política ahí, pero estamos hablando de seres humanos. Está hablando de nuestra búsqueda de la humanidad en este mundo caótico en el que vivimos. Creo que estamos orgullosos de ser parte de una película que se estrena en este momento en particular y que trata estos temas, pero espero que sea una película recordada. You know, is a film that's going to be remembered, I hope. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Pero una batalla tras otra, como decíamos, es muchas cosas más. Un drama familiar con la historia de unos padres revolucionarios que toman caminos separados y una hija criada en la clandestinidad. A DiCaprio le acompañan las dos grandes revelaciones de la película, la joven Chase Infinity y la cantante, bailarina y actriz Teyana Taylor. Ella es en sí misma la revolución, la combatiente más beligerante que se roba la primera parte de la película. Todas las mujeres pueden identificarse con esta historia. Parte de mí es perfidia, parte de mí es Vila, parte de mí es Deandra. Creo que es genial que todos los personajes sean tan diferentes, pero todas seguimos siendo mujeres y seguimos siendo fuertes. Creo que cuando la gente vea esta película, sin duda creará conversaciones muy necesarias. Indudablemente va a remover un poco las cosas y también va a ayudar a crear un diálogo abierto y saludable que creo que es muy importante. Junto a todos ellos están en el reparto Benicio del Toro, como un profesor latino de artes marciales que también ayuda a los migrantes y cita a Nina Simone. ¿Sabes qué es la libertad? ¿Qué? No tener miedo. Y Sean Penn en el papel hiperbólico de un paramilitar obsesionado con vengarse de esos revolucionarios y ajustar cuentas. Steve Lockyer ha asaltado mi casa y no recuerdo, lo juro por mi única hija, la respuesta a esa pregunta. Ahí es cuando esta superproducción entra en un terreno de locura y funciona como comedia absurda al estilo de los Coen y como película de acción a lo Tarantino. Hay persecuciones, giros de guión y un espectacular final. No le convienes en absoluto a mi hija. Mi hija desciende de un gran linaje de revolucionarios. Y tú pareces tan perdido. ¿Qué vas a hacer con este bebé? En un Hollywood dominado por secuelas, remakes e historias recicladas, Paul Thomas Anderson vuelve a demostrar su virtuosismo y su pulso en una película vibrante, eléctrica y combativa. Una batalla tras otra es un clásico instantáneo, el gran blockbuster de nuestra era y posiblemente la mejor película de este año. Keep on running, cause the winner don't quit on themselves. What you want from me? Is it true? You see, I'll find again. What you want from me? Is it true? You see, I'll find again. El cine en la SER con Pepa Blanes. Les sèries. Hi va haver una festa com Déu mana. Hi havia els Strombers tocant en un poble de gent de puta mare. I era la nit
de Sant Joan. En televisión comenzamos con un estreno español después de Vida Perfecta y El fin del amor. Leticia Dolera crea y protagoniza Pubertad, una serie sobre el consentimiento, la sexualidad y la herencia familiar. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola Pepa, es Pubertad, la serie en la que se cuestiona si un niño de 13 años puede ser un agresor sexual y de quién sería esta responsabilidad, mientras explora los tabúes y las relaciones paterno-filiales y cómo éstas nos constituyen. Está ambientada alrededor de la noche de San Juan y en el contexto cultural de la tradición catalana. Es un drama familiar que explora el peso del tabú y la intimidad. Betsy Turner, Xavi Sáez, Biel Durán o Vicky Peña completan un reparto en el que también está la joven Carla Quiles. ¿Sabes por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué crees que consta tu nombre en una denuncia por agresión sexual? Ya, pero es que todo esto es un error. ¿Un error de quién? ¿Por qué no me cuentas qué hiciste para celebrar la verbena de San Juan? Nos invitan a hacer botellón. ¿Qué? ¿En serio? No recuerdo cómo se hizo de día. Ganó el Ondas y El Feroz a Mejor Comedia y ahora Poquita Fe regresa con segunda temporada. Con esa mezcla de costumbrismo, haciendo hincapié en lo insustancial de lo cotidiano, la ficción se ha consolidado como un fenómeno, retratando con humor el problema de la vivienda, la precariedad o la crisis de pareja. Creada por Pepón Montero y Juan Maidagán, vuelve a contar con Raúl Cimas y Esperanza Pedrueño, con un elenco más coral y más situaciones disparatadas. Al principio pensamos en irnos a vivir donde mi hermana. Yo me había ido a vivir con mi novia. Pero entonces mis padres... Aprovechamos y vendimos el piso. En una semana. Va a ir todo bien, ya verás. Llevaba 2 meses diciendo lo mismo. Y nada iba bien. Intentamos ponernos duros con el casero. No nos puede echar así. Tenemos nuestros derechos. Se lo dices tú, ¿vale? Yo le tengo pánico al casero. Y en Filming ya podemos ver What It Feels Like a Girl, una serie británica que desarrolla la biografía de la activista transexual Paris Lees desde su juventud. Un recorrido realista y plagado de obstáculos donde descubrirá el poder de la amistad y la comunidad trans. Es un relato luminoso y reivindicativo del proceso de Byron de ser un quinceañero en los márgenes a un joven transexual, siguiendo la vida real de Paris Lee que plasmó en su novela autobiográfica. Es la leche. Es como un juego sin reglas. La mayoría están casados. Si sus mujeres supieran. La cuestión es que me adoran. Y yo voy en uniforme. El uniforme del Insti, tía. Putos salidos. ¿Y no te da miedo? No. Es evidente que tengo algo que quieren. Terminamos el cine en la SER y nos despedimos con Entre Tinieblas. Ya hemos hablado mucho de monjas en este Festival de San Sebastián, así que hemos decidido despedirnos con las más irreverentes del cine español y así aprovechamos para felicitar el cumpleaños a Pedro Almodóvar. Volvemos la semana que viene. Adiós. Por eso llevamos nombres que te parecerán estrambóticos. Sor Estiércol. Sor Rata de Callejón. Sor Vidara. Sor Perdida y Sor Víbora. El hombre no se salvará hasta que no comprenda que es el ser más despreciable de la creación. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.